Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por estar reunidos, Padre. Yo te ruego que abra nuestro corazón, Señor, que pueda fluir entre nosotros. Tú eres el único que nos conoce, Señor, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, todas las cosas que sentimos, todas las cosas que hemos vivido, las que vamos a vivir. Tú conoces nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y ciertamente estás dispuesto a perdonar, porque lo ha demostrado muriendo por todos nosotros en la cruz. Te ruego, Señor, que extiendas tu misericordia sobre cada uno de nosotros y que puedas hablarnos al corazón, que abra las escrituras, Señor, para que podamos entender, Señor, la magnificencia, la magnitud de tu sacrificio, Señor, lo que has hecho por nosotros, lo que quieres de nosotros, Señor, y esta oportunidad que nos das, Señor, de poder servirte, poder seguirte, poder, Señor, conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Manifiéstate, Espíritu Santo, en medio de nosotros y toca nuestro corazón para que podamos hacer tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, quería partir con un texto. Vamos a ir al Antiguo Testamento, a Deuteronomio. Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Y vamos a hablar de qué significa ser especial. Porque muchas veces nosotros nos encontramos, o la psicología, o muchas veces el pseudo cristianismo, que nos dice, tú eres especial. Y en cierta manera somos especiales, pero hay que entender el contexto bíblico, cómo nosotros podemos ser especiales, ¿cierto? Porque muchas veces Dios, hay que entenderle que el centro del Evangelio y de la Escritura no soy yo, no es el hombre, ¿cierto? Dios, ¿cómo se llama? Nos gira en torno a mí, aunque sí hizo todo por mí, ¿me entienden? Se hizo hombre, entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz para que yo pudiera ser salvo, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Vamos a leer aquí qué significa ser especial. Vamos a ir a los últimos dos versículos de Deuteronomio 26, el versículo 18 y el versículo 19. Aunque está hablando sobre el pueblo de Israel, pero vamos a ir al trasfondo de lo que está hablando acá, a encontrar el principio de Dios en esto que él está diciendo. Dice, y Jehová te ha ensalzado hoy para que seas un peculiar pueblo o un especial pueblo, dice otra versión, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Vamos a ir al mismo Deuteronomio 28, versículo 9. Dice, te ha de confirmar Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. Creo que es importante para poder entender esto, ¿cierto? El contexto de lo que Dios está hablando, ¿cierto? En Deuteronomio 28, Dios está hablando de la bendición y la maldición. Y acá Él está hablando de la bendición. Y parte diciendo, si obedecieres mi mandamiento, en el versículo 1 dice, será que si oyeres diligentemente la voz de tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto, etcétera, etcétera. Y Dios empieza a hablar de todas las bendiciones que vendrán. El tema está de que esas bendiciones en cierta manera son condicionales, porque dice, si oyereis hoy su voz para guardar diligentemente sus mandamientos. Y en ese contexto dice, entonces, dice, Dios te confirmará como pueblo suyo santo, hay otras versiones que dice pueblo especial, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Nosotros entendemos de que la salvación es por gracia, y eso está claro en las Escrituras. El hombre no tiene cómo poder salvarse ni cómo acercarse a Dios si no es por intervención divina. Jesús dice claramente, nadie viene al Padre si no es por mí, y también dice, nadie viene a mí si no le es dado al Padre. Y también dice las Escrituras, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo.
Entonces, no hay ningún mérito humano. Si es que hubiese un porcentaje del mérito humano, no podríamos salvar, porque ese pequeño porcentaje fallaría. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos encontramos de que la gracia de Dios que nos hace poder entrar al reino de Dios por medio de Jesucristo, nos da la gracia de poder cumplir este requisito. No es que yo tengo que cumplir un requisito para ser salvo. La salvación y la gracia de Dios me da la oportunidad de cumplir ese mandamiento. Pero ahí entra una demanda de Dios. Dice que si guardares diligentemente, pone el versículo 1. Será que si oyeres diligentemente la voz de tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, el principio de esto, ¿cierto? Si bien este es un mensaje para el pueblo de Israel, pero Dios es el mismo, no cambia, es el mismo antes, hoy día y va a ser el mismo por siempre. Entonces, lo que Dios nos demanda muchas veces es que nosotros tenemos que ser diligentes en oír la voz de Dios para guardar y para poner por obra sus mandamientos. Por eso que, cierto, Dios dice, cierto, en las Escrituras de que todo es de Jesucristo, todo es para Jesucristo y todo es en Jesucristo. Dice de que ningún otro Dios le dio la preeminencia en la iglesia, sino solo a Jesucristo. Entonces, ¿qué nos toca hacer ¿cómo se llama? A nosotros? Nos toca ser diligentes en guardar los mandamientos. Y para eso yo tengo que relacionarme con Dios. Tengo que buscar las escrituras. Tengo que aplicar mi razonamiento a las escrituras para ver si estoy en el camino correcto. Porque yo no puedo llegar ante el trono de Dios y decir, me engañaron, teniendo las facilidades que tenemos para poder encontrarnos con Dios, con el único Dios verdadero. Jesucristo hizo un tremendo sacrificio en la cruz, está vivo, dejó el Espíritu Santo, dejó a la iglesia y dejó su palabra. Entonces, está al alcance, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros somos perezosos. Entonces nos terminamos dejando llevar por mi conciencia. Si no me siento mal con lo que estoy haciendo, seguramente Dios lo aprueba. ¿Cuánta gente ahí dice, pero si yo soy buen padre, soy buen trabajador, soy honesto? O peor aún, nos terminamos comparando con la gente mala, ¿cierto? Yo no soy tan malo como aquel, no sé, yo no fumo, o yo no me drogo, o no le pego a mi mujer, o cumplo con mis hijos. Entonces, ¿eso qué hace? Aquieta nuestra conciencia. Y está bien ser así, ¿me entienden? Pero eso no quiere decir que yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, ni que lo estoy agradando, que todo lo que creo que es de Dios o que no es de Dios es correcto, porque soy aparentemente una buena persona, porque no hay mérito delante de Dios. Todos estábamos destinados a la misma condenación. Si no, créanme que si hubiese alguien, una persona, que no estuviese destinada a la condenación, Dios no se hubiese hecho hombre, porque hubiese habido una salida para el hombre. Pero como no la había, él mismo se tuvo que hacer hombre, porque no había otra forma. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que preguntarme, ¿estoy siendo diligente en lo que creo, en lo que confieso, en lo que vivo, en lo que adoro? ¿Estoy siendo diligente realmente? Porque si me aquieta mi conciencia, estoy mal. Por eso de que el Evangelio no es de sentimientos. Yo me siento bien, aquí siento paz o allá siento paz. Dios da paz, pero no toda paz viene de Dios. ¿Me entienden? Hay gente, incluso Jesús advierte, dice, os perseguirán y os matarán, y los que lo hicieren lo harán pensando que están sirviendo a Dios. Y tenemos un ejemplo bíblico, hay muchos, pero Pablo, por ejemplo, él estaba en paz en su corazón, matando cristianos, porque él creía que estaba sirviendo a Dios y lo que estaba haciendo era justificado. Hasta que se encuentra con Jesús y Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí, al Dios que se supone que está sirviendo. Entonces, no porque sienta paz en algo que estoy haciendo, en algo que creo, en algo que confieso, o en mi estilo de vida, necesariamente tengo la aprobación de Dios. La aprobación de Dios me la dan las escrituras. Por eso ahí dice, si oyeres diligentemente la voz de tu Dios. Y en esa palabra diligente donde yo actúo.
Entonces me tengo que preguntar, ¿he sido diligente? ¿Estaré cumpliendo los mandamientos de Dios? ¿Cómo llevo mi casa? ¿Cómo llevo mi familia? ¿Cómo llevo mi matrimonio? ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo llevo el trabajo? ¿Estaré cumpliendo realmente los mandamientos de Dios? Porque no porque sintamos paz en nuestra decisión significa que Dios la aprueba. Amén. Porque justamente por esos sentimientos de paz es que muchos son engañados y han sido engañados por siglos de los siglos, por las emociones. Aquí me siento bien, aquí me siento amado. Y no es que Dios no nos ame, pero no todo sentimiento de amor viene de Dios. Porque el verdadero amor de Dios es un amor ágape, un amor espiritual, que Dios lo demostró en la cruz. ¿Me entienden? Si bien la presencia de Dios provoca paz, provoca gozo, ¿cierto? Pero no cada vez que yo siento paz o gozo o me siento amado, no todo sentimiento viene de Dios. Por eso las escrituras dicen, engañoso es el corazón del ser humano o el alma del ser humano, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso nos muestra que ni siquiera tenemos la capacidad nosotros de conocer la complejidad de nuestra alma. Hasta el día de hoy, la psiquiatría y la psicología no han podido responder toda la problemática del ser humano. Es una ayuda, ¿cierto?, para mejorar, pero no hay una explicación de por qué el ser humano es tan complejo, por qué tiende al mal. ¿Me entienden? Porque de la única forma que nosotros podemos tener una transformación es solamente por la obra del que nos creó, que es Dios, Jesucristo. No hay otra forma. Entonces, ¿estaré siendo diligente? ¿He invertido mi vida en ser diligente en guardar los mandamientos de Dios? ¿O a Dios lo tengo como un ayudador? Yo vivo mi vida y cuando me siento mal o tengo un problema, creo en Dios y recurro a Dios. ¿Me entienden? Y Dios nos hace un llamado mayor. Todos nosotros, hermanos amados, tenemos el potencial y Dios quiere que seamos de gran bendición para el cuerpo de Cristo y para este mundo en que estamos. Usted dirá, es que yo no tengo habilidad, o que yo estoy en una depresión, o que yo estoy aquí, que yo estoy allá, etcétera, etcétera, o que tengo, ¿cómo se llama? Tengo un montón de problemas para concentrarme en mi mente, no sé. Pero eso no es obstáculo para Dios. Dios es todopoderoso. ¿Me entiende? No hay ningún obstáculo para Dios. Por eso que no hay méritos humanos, porque la obra es de Dios. Entonces, tenemos que ser diligentes en buscar si estamos guardando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted ve solamente al Señor Jesucristo como un Salvador, como alguien que me ayuda cuando tengo dificultades, que está bien, porque Jesús es nuestro Salvador. Dios es nuestro Padre y nos provee. Pero vamos a estar llevando un evangelio equivocado que va a estar centrado en mi necesidad. Si yo me siento bien, está Dios conmigo. Y no es así. Las escrituras nos muestran de que incluso hasta el día de hoy, el diablo engaña a la gente justamente así. Que cuando yo me estoy equivocando, estoy en una doctrina errada, estoy viviendo una vida equivocada, estoy tomando decisiones equivocadas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, el diablo me hace sentir bien para que yo no me arrepienta. Y cuando yo estoy haciendo lo correcto que está en las escrituras, me estoy esforzando, el diablo se pone para hacerme sentir mal. Por eso que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz que trasciende al sentimiento pacífico. Porque paz no es no tener problemas, es la quietud que tengo ante la incertidumbre. Y es más, para ser más práctico, para que pueda ser más entendible, porque, ¿cómo se llama? No es algo místico, lo vamos a ver en el ejemplo de Jesús, en Juan. ¿Cómo podríamos nosotros, Juan 16, cómo nosotros podríamos tratar de describir esa paz que viene de Dios y que no es lo mismo que el sentimiento, aunque sí nos puede provocar un sentimiento de paz? Eso se puede resumir en una palabra que se llama determinación. Déjame ver cuál es el pasaje, porque
Eh, no, parece que no es el 16, se los busco al tiro. Aquí está, es el capítulo 18, versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Y vamos a ver otro. Nos encontramos cuando es presentado ante Pilato, después que Jesús es azotado. Y hay que entender de que esa mentira que se dice de que Jesús solo recibió 40 azotes es una mentira, porque eso era una ley judía que Dios le había dado al pueblo judío, donde Dios dice castigarás, ¿cierto? Hasta 40 azotes, o sea que el castigo más grande que podía dar era 40 azotes, y era con una vara o con una cuerda. Pero Jesús no fue azotado por judíos, Jesús fue azotado por los romanos. Históricamente el flagelo que hacían los romanos, ¿cómo se llama? No había eso de contar azotes. Ellos tomaban cierto unas sogas con unas aspas de metal en la punta que desgarraban el cuerpo, ¿me entiendes? Eso históricamente es lo más cercano, aunque probablemente fue más crudo que eso, ¿me entiendes? Entonces, hay que entender de que después de ese suceso, ¿cierto? Como Pilato entendió de que estaba siendo entregado por envidia de los judíos, ¿qué, ¿cómo se llama? Hizo Pilato? Para no tener que matarlo, lo voy a flagelar, ¿cierto? De tal manera que quede tan herido y se lo voy a volver a presentar a los judíos para que se sacie esa ganas de matarlo y quizás lo vean tan herido, ¿cierto? Porque él fue presentado ¿cómo se llama? Corona de espinas, con el traje lleno de sangre, con la carne probablemente se le veía, ¿cierto? Entonces quizás eso los va a saciar y no los sació. Entonces después Pilato habla con él, con Jesús. Esto es en el 18, eh, 33. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, para que no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres rey tú? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Quiero que, ¿cómo se llama? Podamos ver el contexto de lo que está pasando con Jesús, porque hay que entender de que Jesús no usó nada de su divinidad o de su deidad, aunque siempre ha sido Dios, porque es imposible que deje de ser Dios por un instante, pero no usó ningún atributo divino para poder ministrar aquí en la tierra, ¿ya? Porque si no, nuestra salvación no tendría validez. Si él hubiese usado un atributo divino, Jesús no podría decir ejemplos he dado, porque ¿cómo yo voy a hacer algo que solo lo puede hacer Dios? Entonces, todo lo que él hizo, lo hizo como hombre. Por eso que más responsabilidad tenemos, porque si Jesús pudo, significa que usted puede. Si Jesús pudo perdonar en la cruz y dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace, usted puede y usted debe perdonar. ¿Me entiende? Porque Jesús perdonó sin tener ninguna culpa. Y nosotros la mayoría de las cosas que no perdonamos tenemos algún grado de culpa. Yo se lo aseguro, en todos los casos, porque todos somos pecadores. Tenemos algún grado de responsabilidad, mayor o menor, obviamente, pero tenemos algún grado de responsabilidad. Entonces, nos encontramos con Jesús para que ustedes vean qué es la paz, porque Jesús está ahí. Primero, nos encontramos con Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Donde creo que, ¿cómo se llama? Todos saben, que era tanta su, ¿cómo se llama? Agonía, su estrés, que dice en las Escrituras, que llegó a sudar gotas de sangre, ¿no? Pero que ¿cierto? Cuando dice, ¿cómo se llama? Oren conmigo, ¿cierto? Porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Una angustia hasta la muerte.
¿Cómo ustedes pueden pensar que eso es un sentimiento de paz? Es todo lo contrario, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, nos encontramos con una situación de estrés donde él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero quiero que podamos ver que él en eso no es que estaba en una debilidad. No es que uno dice, hay que entender a Jesús, porque no, él en esa circunstancia estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ese no es un sentimiento de paz. Por eso que yo le decía, no porque usted sienta paz con el tipo de vida que está llevando, o porque usted tenga tranquila su conciencia, significa que Dios está con usted, o que usted está agradando a Dios, o que está haciendo lo correcto en su forma de vivir. ¿Me entienden? Jesús, sin sentir ese sentimiento de paz, sino todo lo contrario, tenía paz en su corazón, pero una paz de Dios. Porque la paz de Dios es determinación. Y hay una gran diferencia entre determinación a hacer la voluntad de Dios y testarudez. Porque yo puedo ser muy determinado, pero en una testarudez mía. Por ejemplo, yo creo que hay que tratar violentamente, ¿cómo se llama?, al hijo. Porque yo creo que tiene que ser así, porque lo voy a enfrentar el mundo, entonces le doy un coscacho, le doy otro coscacho porque tiene que aprender, porque la vida es dura. Y nadie me saca de ahí, me habla mi señora, me hablan psicólogos, me habla todo lo demás, y yo me quedo en esa línea y me quedo y me quedo, eso es ser testarudo. Estoy determinado en hacer algo y no acepto ningún consejo. En cambio, la determinación es diferente, porque la determinación se enfoca en alguien, en algo que alguien me pone delante, que es moralmente más grande que yo. Y en este caso con el Señor Jesucristo obviamente era el Padre. Por eso que leímos el pasaje donde Pedro saca su espada, corta la oreja, y Jesús le dice, oye, mete tu espada, porque no he de beber el vaso que el Padre me ha dado que beba. Y en otro de los, evangelios, vemos que, ¿cómo se llama? Él dice, ¿no crees que yo pudiera ahora pedir a mi Padre y él enviaría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las palabras de Dios o la voluntad de Dios? Entonces, ¿cuál es la determinación que tenía Jesús? De hacer lo que el Padre quería que hiciera. Y en eso fue diligente él en descubrir, estudiar las escrituras, mi forma de ser, mi forma de comportarme, mi forma de relacionarme con mis discípulos, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, ¿cierto? ¿Es correcta lo que hablo, lo que digo, cómo como, cómo trabajo? ¿Es lo que le agrada al Padre? Y eso generó una determinación. Y no que él, su sentir, era hacer la voluntad del Padre. Ahora, cuando, cuando nosotros vemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y quiero que vean de que la paz de Dios no es necesariamente el sentimiento de paz. La paz de Dios es la determinación, pero para que yo tenga esa determinación de hacer la voluntad de Dios, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces Jesús, ¿cierto?, amaba hacer la voluntad de Dios. Y eso es desde pequeño. Las escrituras dicen, ¿cierto?, desde que el niño cuando nazca, ¿cierto?, hasta que aprenda a comer leche y miel, dando a entender su periodo de formacional. Por eso de que si era voluntad del Padre, por ejemplo, que él fuese un buen hijo, ¿cierto? Que él ¿cómo se llama?, pudiera estar dentro de una familia, ¿cierto? Y las escrituras nos muestran que no dejó a su madre, sino que él se dedicó a su ministerio, porque nos encontramos de que su madre y ¿cómo se llama?, sus hermanos, ¿cierto?, van constantemente para verlo. Incluso en algunos pasajes bíblicos, ¿cómo se llama?, nos da a entender que aún está viviendo con ellos en ciertas circunstancias. Entonces, pero sí él tuvo una determinación de hacer la voluntad del Padre, porque hacer la voluntad de Dios no es necesariamente llevar un ministerio o predicar o hacer algo extraordinario. Hacer la voluntad del Padre parte de adentro hacia afuera y lo que Dios está más interesado es en mi familia. Y Jesús, la primera voluntad de Dios que cumplió fue con su familia. Porque cuando él estaba en el lecho de muerte, a punto de morir, le dijo a Juan, recibe a mi madre como tu madre, ¿cierto? Y le dijo, ahí vemos de que incluso en esa agonía estaba preocupado del futuro de su madre, porque probablemente María era viuda, ¿cierto? Y caía la responsabilidad en el hijo mayor mantenerla, y probablemente sus otros hermanos carnales, ¿cierto? Probablemente él vio de que eran personas que no se iban a hacer cargo de su mamá,
por eso que se lo encarga a Juan. ¿Me entienden? Entonces, por eso vemos de que él nunca dejó de ser un buen hijo. Nunca dejó a sus hermanos y a su familia. Nosotros nos encontramos que en un momento incluso ellos le dicen, oye, si tú realmente eres el Mesías, ¿por qué no vas a la fiesta? Y dice ahí, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y el compás les dice, es que aún no es mi tiempo. Suban ustedes a la fiesta. Entonces, quiero que ustedes puedan ver que nosotros tenemos que formar esa determinación y esa determinación no se va a poder formar en nosotros si no somos diligentes en cuestionarnos, parar un momento y decir, he llevado mi vida de esta manera, mi familia, mis finanzas, incluso esto creo de Dios, esto creo de la fe, tengo que pararme y cuestionarme, ¿será? ¿Es lo correcto? Porque puede ser que mi conciencia me diga que sí, pero aunque mi conciencia me diga que sí, la Biblia me muestra que aún así puede ser que no esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Entonces no es el sentimiento el que me va a avalar que mi forma de vida o mi creencia o mi fe es correcta. Es Dios es el que determina y lo determina a través de su palabra. Por eso que yo necesito involucrarme en la escritura, involucrarme en la palabra, de tal manera que yo pueda ponerla como un espejo frente a mi vida. Y cuando yo pueda lograr hacer eso, realmente verme a través de la escritura o del estudio de las escrituras, minucioso y continuo, y me pueda ver como un espejo y la escritura me muestre lo que yo tengo que cambiar, de lo que yo me tengo que arrepentir, lo que tengo que cambiar en mi vida, lo que tengo que restaurar del pasado, recién va a iniciar mi proceso que yo voy a poder empezar a aprender a amar la voluntad de Dios. Y en ese proceso se va a empezar a formar la determinación. Y ese no es un proceso místico, no es de un día para otro. Requiere, como veíamos en el pasaje bíblico, diligencia. Si usted escucha o oye la voz diligentemente, y esa es una demanda de Dios, entonces usted se tiene que cuestionar, ¿he sido diligente en entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿En las decisiones que he tomado? ¿En mi familia? Etcétera, etcétera. ¿Realmente lo hice por voluntad de Dios? Porque usted puede sentir paz con lo que pasó, o con lo que hizo, o con lo que está haciendo, o con lo que va a hacer. Puede sentir mucha paz, pero no por eso Dios lo aprueba. Entonces, quiero que puedan entender eso, que las escrituras nos muestran de que no porque yo crea que estoy haciendo lo bueno, significa que estoy haciendo lo bueno. Lo tengo que poner a prueba y en balanza a través de la Biblia. Debo conocer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Acerca de esto otro. ¿Me entienden? Entonces, Jesús ante las circunstancias, ¿cierto? Nos encontramos de que él tenía una determinación. Por eso que en el huerto, ¿cierto? Él estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Por eso que él termina diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y después nos encontramos acá, ¿cierto? De que Jesús, por ejemplo, cuando es enfrentado con Pilato, después de estar azotado, flagelado, ¿cierto? Él dice, mi reino no es de este mundo, sino mis súbditos pelearían para que yo no fuese entregado por los judíos. Y ahí nos encontramos de que en ese sentimiento de dolor, de aflicción, de dolor físico y de contradicción, ¿cierto? Aún así, él mantenía su fe intacta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque Jesús dice, ejemplo os he dado. Si nos queremos poner en el lugar del Señor Jesucristo, tiene que ser en este lugar. ¿Tengo esa determinación por hacer la voluntad de Dios? ¿Tengo esa diligencia por hacer la voluntad de Dios? Porque Jesús, habiéndose despojado de su deidad, pero sin dejar de ser Dios, tuvo que aprender la Biblia. No que él, ¿cómo se llama? Desde niño ya sabía. Nos encontramos el único, ¿cómo se llama? Ejemplo bíblico de cuando él, ¿cómo se llama? Era niño, que se queda en el templo y dice de que los fariseos, ellos estaban, ¿cómo se llama? Ellos estaban impresionados por sus preguntas y por sus respuestas. Él estaba averiguando, estudiando quién era Dios, quién era la Biblia. ¿Entiendes? Él tuvo que aprender. Entonces, si Jesús lo pudo hacer
el apartarse a orar, el entender las escrituras, el saber las escrituras, porque cuando él es tentado por el diablo, cuando él cita las escrituras, es algo que él tuvo que leer y tuvo que estudiar. No es que él por ser Dios sabía toda la Biblia, ¿me entiendes? Él la tuvo que memorizar, la tuvo que aprender, y es más, las escrituras dicen de que Jesús iba los sábados al templo como tenía de costumbre hacerlo siempre. Claro. Entonces él tenía esa diligencia en aprender las escrituras y más entendiendo la misión que tenía como hombre y como Dios aquí en la tierra de poder salvarnos. Entonces, nosotros tenemos esa diligencia, estamos haciendo eso. Claro. Entonces, tenemos esa determinación porque Dios va a ir a lo más profundo de nuestro ser. Dios trabaja de adentro hacia afuera, no de cosas externas. Y esa es la diferencia, bueno, entre muchas otras, entre la psicología y Dios. Porque con la psicología, eso me trata de cambiar de afuera hacia adentro, cosas externas. Respire más, haga ejercicio, póngase derecho, ¿cierto? Haga esto otro. Pero el cambio que hace Dios es de adentro hacia afuera. Y eso implica, no es algo mágico. No es que yo voy a sentir una paz interna. Eso es un cambio profundo y donde yo me empiezo a cuestionar. Mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma de ver la vida, tiene que cambiar. Tiene que ser influenciada por la palabra de Dios. Y eso soy yo el que lo dejo hacer. Si yo no leo la Biblia, si yo no tengo a alguien que me enseñe las escrituras, porque yo puedo leer mucho la Biblia e interpretarla como se me da la gana. Y eso es un error. Si yo no estudio la Biblia, si yo no soy diligente en eso, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Me entienden? Entonces a veces nosotros creemos que estamos llevando una vida perfecta delante de Dios, que tengo mis errores, mis cosas, pero en realidad Dios me ama. Sí, Dios ama a todo el mundo, a los violadores, a los pecadores, a los pedófilos, a todos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que Dios ama a todos. Así que yo diga, no, si Dios me ama, eso no me justifica. ¿Me entienden? Dios ama a todos, porque de tal manera amó al mundo entero que entregó a su Hijo en una cruz. Y la puerta del reino de Dios está abierta. Y la puerta es Jesucristo. Y esa puerta está abierta hasta el día que Él venga, obviamente. Entonces, nosotros nos encontramos entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo que ser diligente en escudriñar las escrituras para ver si cómo soy, cómo pienso, mi carácter, mi forma de ser, cómo reacciono ante el insulto, todos esos detalles que están adentro de mí, cómo se forman mis pensamientos y mis razonamientos, si realmente son agradables a Dios. Hay un salmo que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Entonces Dios quiere partir de ahí hacia afuera y empieza por resentimiento, falta de perdón, carácter, enojo, pena, tristeza, lástima propia, depresión y todas esas cosas. ¿Está bien, Lani? Ah, ya. Que son cosas que todos vivimos, hermano. No porque usted se sienta triste o no porque usted sienta enojo, significa que necesariamente está pecando. ¿Me entienden? El tema está qué hago yo con eso. Todos tenemos problemas en la casa, con nuestros hijos, con las finanzas, todos tenemos inconvenientes, ¿cómo se llama? En el matrimonio, por ejemplo, pero el tema está, ¿qué hago yo con eso? Porque Jesús dice en el mundo tendréis aflicción, o sea, Jesús no nos promete que se le van a ir todas las aflicciones por ser cristiano, pero dice confiar, y ese confiar no es una esperanza mágica. Eso es que yo tengo que actuar conforme a la fe ante los problemas que son cotidianos de la vida. Todos trabajamos, todos nos cansamos, todos tenemos inconvenientes, todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. Pero Dios quiere que nos analicemos a través de la Escritura. Y ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Jesús, la paz que él sintió, no fue un sentimiento, porque en el huerto de Getsemaní no había sentimiento de paz. Cuando estaba ahí, ¿cómo se llama? Ante Pilato no había sentimiento de paz, porque estaba sangrando, ¿cierto? Estaba con un dolor intenso, entonces no, ¿cómo se llama? No es que Dios le dio
¿cierto? Un poder mágico y él se sentía de paz, así, ¿me entiendes? Él estaba sintiendo lo que estaba sintiendo porque es parte de lo que a él le estaba pasando, ¿me entiendes? El tema está, ¿por qué nosotros podemos asegurar que aún así tenía paz? Porque la paz no es el sentimiento, la paz es la determinación, su determinación de hacer la voluntad de Dios fue inconmovible, más fuerte que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque era su propósito, su meta en la vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque es una demanda de Dios. Hacer la voluntad de Dios es una demanda. Entonces, yo le pregunto a usted como hija, como hijo, porque todos tenemos papá, ¿cierto? O mamá, algunos vivos, otros muertos. Pero como hijo, como hija, usted está haciendo la voluntad, es su propósito tratar a sus padres como Dios quiere que lo haga, es su propósito, es su meta, se esfuerza en eso, estudia las escrituras para ver cómo se tiene que comportar un hijo con sus padres, cuando estoy viviendo con ellos, cuando ya soy independiente, cuando son mayores, cuando son jóvenes, como esposo, esposa. Usted ha visto, ¿cómo se llama?, en las escrituras y dicho, a ver, ¿cómo tengo que ser como esposo, como esposa? A ver, ¿qué dice aquí? Entonces, cuando no lo hacemos, demostramos que nuestro corazón no es nuestra meta, no es nuestra prioridad. ¿Me entienden? Como papá, como mamá. ¿Cómo se llama? Mis hijos son pequeños, cuando son grandes, cuando ya están fuera de la casa, estoy siendo papá o mamá como Dios quiere que sea, lo estoy buscando en las escrituras, cómo Dios quiere que se comporte un papá o una mamá en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos. ¿Estoy haciéndolo como Dios quisiera? Porque a veces me aquieta mi conciencia, yo creo que lo estoy haciendo bien, pero eso no es prueba de que estoy haciendo lo que Dios quiere. Dígame. Sería entonces una buena fórmula, así como por decir una, de tratar de hacer lo que Dios nos está pidiendo, todo a través de las escrituras, ahí podemos encontrarlo todo, pero sabiendo, así como en este punto usted nos está guiando, ¿verdad? Con la lectura de la palabra, porque yo, lo mismo que dije hace un rato, yo no saco nada con yo leer y entender a mi manera. Y digo, no, yo estoy haciendo las cosas súper bien, pero las estoy entendiendo mal. Claro. Entonces, siempre tengo que tener una persona guía, como que ya haya leído, que ya haya entendido, que yo creo que no cualquiera se puede. Claro, justamente. Porque la sabiduría, ustedes sí, la sabiduría es la palabra, pero no todas, creo que no todas las personas pueden entenderla, como usted nos está tratando de hacernos entender, sin duda para mí, porque Dios dijo, ¿verdad? O Jesús dijo, estando dos, Dos o tres presentes, ahí está. pero eso es lo que yo creo, o sea, o logro entender de todo esto, logro entender que las escrituras son lo que nos va a dar o nos va a ayudar más Claro, o sea, justamente como que usted dice, justamente es la base. Yo debo es escudriñar la las base. escrituras. O sea, es la base que Dios nos dejó para la guianza de nuestra vida. Ahora, y yo creo que ahí hay hartas incertidumbres. Por ejemplo, porque para eso Dios dejó la iglesia. Pero ahí yo me empiezo a cuestionar, ¿pero cuál es la iglesia? Si hay tantas denominaciones. Los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los evangélicos, y dentro de los evangélicos podemos dividirnos en mil. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Y nosotros tenemos que entender de que el concepto bíblico de iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y las escrituras mismas nos muestran ciertos requisitos del cuerpo de Jesucristo. Y el primer requisito es el nacimiento de nuevo, que parte de un arrepentimiento donde yo empiezo a ver en la Biblia lo que es pecado y me empiezo a arrepentir de aquello. Porque ahí yo digo, claro, entonces, ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a abrir la Biblia? Porque puede ser que yo esté con alguien que me guíe, pero que entienda él mal las escrituras y que me las enseñe mal. ¿Qué pasa? ¿Me entiende? Entonces, nos encontramos con un ejemplo, ¿cierto?, en el libro de Hechos. Nos encontramos que Pablo empieza, ¿cierto?, a predicar del reino de Dios, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, Berea, ¿cierto? Y dice de que estos eran más nobles de corazón porque comprobaban si lo que Pablo les decía estaba en las escrituras. Por ejemplo, si, ¿cómo se llama?, alguien me dice,
es que la Biblia dice que tienes que hacer esto porque, ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Le dice, no, aquí dice que tienes que aborrecer a padre y madre. Y me toma el versículo bíblico, mira, Jesús dijo que tienes que aborrecer padre y madre, así que no te preocupes de tu mamá, mándala a la punta del cerro, porque una vieja pesada, no sé, estoy hablando así exageradamente, mándala a la punta del cerro, ¿cierto? Y vente para acá a hacer la supuesta voluntad de Dios. ¿Cuál es mi deber? Claro, hay un texto bíblico, pero yo tengo que conocer la Biblia, el contexto bíblico, porque hay otro mandamiento que me dice honra a padre y madre. Entonces lo que me está diciendo esa persona, aunque me está mostrando el versículo, no es lo que dice la Biblia. ¿Me entienden? Porque Dios no se va a contradecir. En un momento me va a decir, aborrece a tu mamá y a tu papá, y en otro me va a decir, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ahí nosotros entendemos de que lo que dijo Jesús está en un contexto. Leemos el texto completo y vemos lo que realmente está diciendo Jesús. Que jamás está incentivando a odiar a padre y madre. ¿Me entienden? Entonces así nosotros comprobamos si lo que se nos dice o lo que no se nos dice es la verdad o no es la verdad. Pero necesitamos ser diligentes en aquello. Entonces, de ahí quiere partir Dios, de lo de adentro. Entonces, yo me tengo que preocupar. Mi vida gira en torno a mi Salvador Jesucristo. Las pruebas son, si usted es hijo o hija, usted está escudriñando la Biblia y preocupándose de ser hijo o hija como Dios quiere que lo sea, cómo le habla a sus padres, cómo le contesta, cómo los trata, cómo vive en la casa, etcétera, etcétera. Si usted es padre o madre, ¿cómo está disciplinando a sus hijos, a sus hijas? Lo está haciendo como le habla, cuándo lo disciplina, cuándo no lo disciplina, etcétera, etcétera. ¿Es lo que realmente Dios dice que debe hacer un padre y una madre? Como esposo, como esposa. ¿Está haciendo lo que dice la Biblia que tengo que hacer? Porque si no lo está haciendo, significa que Jesús no es su prioridad. Puede que yo sienta que sí, porque siento bonito, porque siento un amor lindo hacia Jesús, hacia Dios. Pero Jesús dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y es más, dice, ustedes estarán en el amor, en mi amor, si guardan mis mandamientos, así como yo estoy en el amor del Padre, porque hago su voluntad. Entonces, esto no es para decir, ay, entonces, ¿qué voy a hacer? Es verdad. Cuando nosotros nos encontramos con la Escritura y yo me encuentro con la Escritura y me dice, realmente Dios me está diciendo que no lo amo como yo creo que lo amo. ¿Qué hago? Las Escrituras que dicen, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no es un alcahuete que va a cubrir nuestro pecado, lo va a sacar a la luz, no para condenarnos, no para que usted se sienta mal, ¿cierto? Y usted pierda la cabeza. Si usted en la revelación de la Escritura se da cuenta que no ama a Dios, pídale perdón y pídale a Dios amor para poder amar. Dios sabe que no tenemos ni siquiera esa capacidad de amarlo. Y aún así murió por nosotros en la cruz. Dios sabe que no podemos solos, hermanos. Entonces Dios no, Dios, ¿cómo se llama? Él, ¿cómo se llama? No se va a sorprender que diga, hoy este hijo, hoy esta hija que no me ama. Dios ya lo sabe. Si murió por nosotros, dice, si Jesús o el Padre envió a su hijo por nosotros siendo enemigos, ¿cómo no nos va a amar ahora a nosotros siendo justificados? Entonces, muchas veces nosotros huimos de que la palabra nos confronte. Porque decimos, ¿cómo va a ser tan así? ¿Cómo va a ser que yo no amo a Dios? ¿Cierto? Y no, no lo amamos, hermano. Nuestra carne es pecaminosa. Es la unción del Espíritu Santo. Es su gracia la que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Por eso que dependemos de Dios. Y una de las formas de poder tener esa gracia para hacer lo que Dios quiere es estando en comunión con las Escrituras, con la oración y con el verdadero cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar.